Bienvenidos una vez más a mi canal, tu refugio para todo lo relacionado con el amor, el drama y las historias que te hacen suspirar. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy conmigo porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, intriga y escenarios de ensueño, Turquía. Prepárense porque hoy les traigo una lista imperdible, un verdadero tesoro para los amantes de las series turcas. Hablaremos de 10 producciones que, si eres como yo y te derrites con cada mirada intensa y cada giro inesperado, simplemente no te puedes perder en este 2025. Sí, leíste bien, 2025. Estaremos hablando de algunas joyas que ya están haciendo olas, y otras que prometen arrasar el próximo año. Antes de que nos adentremos en este torbellino de emociones, déjenme recordarles que si disfrutan de este tipo de contenido, si aman descubrir nuevas series que les roben el sueño, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tengo muchísimas más recomendaciones, análisis y detrás de cámaras preparados para ustedes. Así que únanse a esta comunidad de enamorados del romance turco. Ahora sí, vamos al grano. Prepárate, acomódate en tu sillón favorito y prepárate para un viaje lleno de pasión con estas 10 series turcas románticas que te harán suspirar y no querrás perderte en 2025. Empezamos con una serie que ya está causando sensación, y es que la combinación de misterio, drama familiar y un romance que se cuece a fuego lento es simplemente irresistible. Sombras del pasado. Imaginen un pequeño pueblo a orillas del mar Egeo, secretos enterrados por años que comienzan a resurgir cuando una joven regresa a su hogar. En medio de este caos, se encuentra con un hombre enigmático con un pasado tan oscuro como el suyo, y juntos deberán luchar contra las sombras que los persiguen y, quizás, encontrar el amor en el proceso. La química entre los protagonistas es palpable desde el primer episodio, y la trama te mantiene al borde del asiento preguntándote qué sucederá después. Seguimos con una propuesta totalmente diferente pero igualmente adictiva, El Atelier de los Sueños. Esta serie nos transporta al vibrante mundo de la moda en Estambul. Una joven diseñadora, llena de talento y ambición, lucha por abrirse camino en una industria dominada por la tradición y la competencia feroz. Su camino se cruza con el de un famoso fotógrafo, un hombre atormentado por sus propios demonios, pero con una sensibilidad artística única. Juntos crearán magia, desafiarán las convenciones y, por supuesto, se enamorarán perdidamente. La estética de esta serie es impresionante, los vestuarios son espectaculares y la banda sonora te transporta directamente a las calles de Estambul. La tercera serie en nuestra lista es La promesa del sultán. Si eres fan de las series históricas con toques de romance, esta es para ti. Ambientada en el fastuoso Imperio Otomano, la serie cuenta la historia de una joven esclava que, por azares del destino, llama la atención del poderoso sultán. A pesar de las diferencias de clase y las intrigas palaciegas, entre ellos surge un amor prohibido que desafiará las reglas y pondrá en peligro sus vidas. La producción es impecable, los escenarios son majestuosos y las actuaciones son de primer nivel. Prepárense para un torbellino de emociones, traiciones y, por supuesto, mucho romance. Ahora, si prefieres una comedia romántica ligera y divertida, te recomiendo Amor en la azotea. Esta serie nos presenta a dos jóvenes que, por diferentes razones, se ven obligados a compartir un apartamento en la azotea de un edificio en Estambul. Al principio se detestan pero poco a poco, a medida que se conocen mejor, descubren que tienen mucho más en común de lo que imaginaban. Las situaciones cómicas son constantes, los diálogos son ingeniosos y la química entre los protagonistas es innegable. Es la serie perfecta para relajarte y pasar un buen rato. La quinta serie que quiero compartir con ustedes es El Jardín Secreto. Esta es una historia conmovedora sobre segundas oportunidades y la capacidad del amor para sanar heridas profundas. Un hombre devastado por la pérdida de su esposa, se aísla del mundo en una remota casa de campo. Una joven con un pasado igualmente doloroso, llega a su vida para trabajar como jardinera. Juntos cuidarán del jardín y, al hacerlo, también sanarán sus propios corazones. Es una serie tierna, llena de esperanza y belleza visual. Cambiando un poco de género, les presento Venganza en la costa. Esta serie es un thriller romántico lleno de acción, intriga y giros inesperados. Una mujer regresa a su pueblo natal en la costa turca para vengar la muerte de su padre. En su camino se encuentra con un hombre misterioso con conexiones con el pasado de su familia, que se convierte en su aliado y, eventualmente, en su amante.
La trama es adictiva, las escenas de acción son espectaculares y el romance es intenso y peligroso. La séptima serie en nuestra lista es La hija del embajador, El legado. Si te gustó La hija del embajador, te encantará esta secuela. La historia continúa con nuevos desafíos y nuevos personajes, pero el amor entre Nare y Shankar sigue siendo el centro de la trama. En esta temporada, deberán luchar contra nuevos enemigos, proteger a su hija y reconstruir su relación. Es una serie emocionante llena de drama y romance. Para los amantes de las historias de amor clásicas, les recomiendo El aroma del jazmín. Esta serie es una adaptación de una novela romántica muy popular en Turquía. Cuenta la historia de una joven de clase alta que se enamora de un humilde pescador. A pesar de las diferencias sociales y las presiones familiares, lucharán por su amor. Es una serie hermosa con una fotografía impecable y una banda sonora que te transporta a la costa mediterránea. La penúltima serie que quiero recomendarles es Herencia prohibida. Esta es una historia de amor prohibido entre dos primos. Su amor está condenado desde el principio, pero no pueden evitar sentir una atracción irresistible el uno por el otro. La serie explora los límites del amor, la lealtad y el sacrificio. Es una serie intensa, dramática y muy conmovedora. Y por último, pero no menos importante, tenemos El faro de la esperanza. Esta serie nos cuenta la historia de una joven que trabaja como voluntaria en un faro aislado en la costa turca. Allí conoce a un hombre misterioso con un pasado oscuro, que se ha refugiado en el faro para escapar de sus demonios. Juntos encontrarán la paz y el amor en el lugar más inesperado. Es una serie poética, llena de simbolismo y belleza visual. ¡Uf! Y ahí lo tienen, mi lista de 10 series turcas románticas que te harán suspirar y no querrás perderte en 2025. Espero que hayan tomado nota y que estén tan emocionados como yo por ver estas maravillosas producciones. Recapitulemos brevemente, exploramos desde dramas históricos llenos de intriga y pasión, hasta comedias románticas ligeras y divertidas, pasando por thrillers románticos llenos de acción y series conmovedoras sobre segundas oportunidades. Hay algo para todos los gustos, así que estoy segura de que encontrarás al menos una serie que te robe el corazón. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este viaje lleno de romance y drama turco. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Ahora quiero saber, ¿cuál de estas series les llamó más la atención? ¿Ya conocían alguna? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y si tienen alguna otra recomendación, no duden en compartirla, siempre estoy buscando nuevas series para ver. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones y ser los primeros en enterarse de mis nuevas recomendaciones. Gracias de nuevo por estar aquí y hasta la próxima, corazones románticos. Que el amor y el drama turco los acompañen siempre.